Ricardo Magaz, ¿verdad, Diego? Sí, Ricardo, porque queremos pedirle precisamente que nos eche una mano para poder entender a una mente perversa como la que estamos viendo en estos momentos, Ricardo. Y te pediría que me acompañaras al LED, porque hemos intentado, sobre todo, buscar un perfil de este presunto parricida, Ricardo, y tú esta mañana lo definías con varios conceptos clave, como alguno de ellos sería, por ejemplo... Bueno, pues básicamente con 4 conceptos, ¿no? El primero sería un carácter vengativo, es decir, vengativo. Vengativo. Efectivamente. Que eso es lo que se pone en estos momentos entredicho, el saber si es una venganza hacia la madre o no lo es. Sí. Bueno, esto tiene ¿Tú crees muchas... que sí? Sí, sin duda. Tiene muchas similitudes con el caso Bretón, que también actuaba por un principio de venganza, aunque aquí hay 2 cuestiones al menos diferentes. Una es que a Bretón le dejó su mujer y en este caso fue al revés. Y la otra cuestión es que este hombre tenía la custodia de sus hijas y vivía en la misma población. Claro, es que es un concepto que hemos de explicar, sobre todo por el hecho de que este hombre tenía la custodia compartida, es decir, 15 días, además parece que adinerado, además había rehecho su vida y había dejado él a su pareja. Por consiguiente, el tema de la venganza nos deja todavía con un interrogante. Sí, hay que atinar un poco más en el concepto de venganza, pero sin duda el carácter que le lleva a llevar este doble crimen es, en principio, la venganza hacia su exmujer. Pero además, Ricardo, era frío. Sí, ha demostrado ser realmente frío. Primero porque ha hecho una vida normal hasta el mismo momento de llevar a cabo el crimen. Y luego, bueno, pues porque, como se ha dicho en la mesa, premeditó este crimen. Y sobre todo porque ha tenido una gran alevosía. Para que entiendan el concepto de alevosía, siempre se pone como ejemplo el crimen de Julio César en Roma. Es decir, nada tenía que temer el Julio César. ¿Por qué? Porque era su hijo. En este caso, las niñas no tenían que a priori temer nada de su padre porque estaban en casa de su padre, estaban con él y él se prevaleció de esa situación para darle esa muerte. Y de hecho, tan horrible, Ricardo, seguramente no temían absolutamente nada. Hay más conceptos que podrían definir a este presunto parricida. Efectivamente, el concepto de dominante, de dominación, ¿verdad? Bueno, es un hombre, por lo que nos ha dicho la familia de su exmujer, es un hombre altivo, es un hombre soberbio, es un hombre que tenía mal perder y que en ese sentido podemos, con cierto rigor, por las noticias que tenemos hasta ahora, decir que efectivamente era una personalidad dominante. Y además también, Ricardo, histriónico. Bastante histriónico, sí, bastante histriónico porque, bueno, incluso su suicidio, ¿verdad?, ha sido una puesta en escena. Alguien que mata de forma tan tremenda a sus hijos y que luego simula su suicidio, pues realmente nos indica que hay ahí un carácter bastante histriónico, ¿no? Bueno, aquí traía una chuleta para que no se me pasara nada, el hecho de llamar la atención con la música a todo volumen, a todo trapo en su casa, un hombre ya, bueno, pues de cierta edad, de 40 años, que tenía permanentemente problemas con los vecinos por la música. Hacía una serie de fiestas en su casa. Lo cual nos indica que, bueno, pues un hombre que quería llamar sin duda la atención, ¿verdad? Y llamar la atención como la podía haber llamado, en este caso, con ese suicidio. Es decir, con un suicidio que no llega a cometer y que lo que sí que hace es que se le encuentra en la bañera, en el baño de su casa, y ha intentado, pero con muy poco éxito. Lesiones leves. Lesiones leves. Hablamos de una radial. Sí. Es decir, si quería hacer algo hacia su persona, lo podía haber hecho. Sin duda alguna. Alguien que le quita la vida de forma tan horrenda a sus hijas con una radial, si quieres realmente quitarte de en medio y suicidarte, no tienes ningún problema, lo consigues de forma resolutiva. Yo creo que ahí quiso llamar la atención, se metió en la bañera, medio desnudo, bueno, pues con ese carácter tremendo. Nos además, quedamos con nuestras 4 características. Una pregunta. Sí, venís para acá a la mesa, que lo veamos mejor. Al criminólogo, porque yo analicé junto con Vicente Garrido Genovés, otro criminólogo, el perfil de Bretón, ¿no? Y una de las cosas que siempre llama la atención es el arma del crimen, ¿no? En el caso de Bretón puede ser que los durmiera y que a partir de ahí, pues bien, o los asfixiara y después los quemara. Pero en este caso, a mí me sorprende, y qué explicación le daría a usted, que habiendo premeditado el crimen, habiendo enviado cartas, habiendo avisado a la Guardia Civil, el arma del crimen que elija sea una radial, que es muy violento, muy sangriento, no es una muerte nada pacífica para sus hijas. Especialmente cruel, sí, porque bueno, a la hora de quitarle la vida a alguien, si es producto de un arranque, ¿verdad?, de un arranque pasional, de una ira incontenible, bueno, cualquier arma... Coge el primer arma que haya puede venir bien, sea contundente, sea de fuego, o sea un arma blanca, pero en este caso eligió la radial, lo cual nos sugiere que hay ahí una especie de crueldad añadida, ¿verdad?,
teniendo en cuenta, claro, que lo había premeditado perfectamente. Parece ser que había hecho obras en su casa y, bueno, algunas noticias de que lo de la radial era circunstancial. No, yo creo que particularmente no es circunstancial. No, Ricardo, porque es que además lo sabemos, en las últimas horas parece ser que él había comprado esa radial 2-3 días antes de cometer el crimen finalmente, con lo cual, en fin, algo tenía que tener en mente porque ocurrió a una ferretería, Sí, Diego. pero no está, claro, y ahí- no está claro todavía si las crías fueron sedadas o no. Sí, eso no lo sabemos. Todavía no hay Vale, resultado vale. de ese análisis de si fueron sedadas Igual antes. quitó sufrimiento al menos. Bueno, pero Todavía- mira, a esto te añado algo, Manu, que yo leí el otro día en la prensa, y es que a la niña mayor, Sí, la sí, niña sí. la pequeña estaba en la cama tapada y la menor estaba en el suelo. Creo que los investigadores que la encontraron dicen que estaba en posición de querer escapar. Sí, cierto, pero puede haber intentado sedarlas y que no se sedasen del todo, es decir, todavía no hay resultados, o si los hay no se conocen porque el asunto está bajo secreto sumarial, si fueron sedadas o no. Lo que parece, y además la casuística nos lo dice siempre, es muy frecuente en este tipo de crímenes, que ya no solo para evitar el sufrimiento de los críos, sino para tener más arrestos y para poder enfrentarse a ello, porque cuesta mucho matar a un niño de 9 años. Claro, mucho. porque aquí no estamos Cuesta hablando de mucho, un bebé, mucho esfuerzo hablamos físico, 4 digo. Pero claro, por 9 mucha años. fuerza que uno tenga y por mucha superioridad que uno tenga, aún así. Claro, Bueno, entonces sí es que es tremendo. frecuente Hay dos sedar a los precedentes. críos. Sí. Sí, hay dos precedentes donde efectivamente los parricidas sedaron a sus hijos. Bueno, Bretón, antes de quemar a sus hijos, los sedó, y el caso de la parricida del Carmel en Barcelona, los intoxicó, los ahogó y luego avisó al marido para, en fin, por Para despecho y por contarles. venganza. Y la cortar. parricida.